estás, Diego? Mucho gusto. Gracias Igual por la invitación. es un placer poder compartir contigo un ratito para hablar de la segunda avenida de Isla Bustamante, este, que realmente bueno, para empezar te digo, me gustó mucho. Eh, no me termino de poner de acuerdo sobre a qué género pertenece, si es que eso es importante. Así que te voy a preguntar, Salomé, ¿a qué género pertenece la novela? Yo estoy igual que vos, no, sin ponerme de acuerdo. Ah, buenísimo, Este, buenísimo. sí, no lo tengo. Pienso en lo fantástico, pero solo desde un elemento. No me parece que sea justo englobarla así, ¿no? Que no. Sí. Veo ese elemento, he escuchado a alguien que la relacionó con el costumbrismo, pero Mm. sí, no le he logrado tampoco todavía poner una etiqueta con la que esté totalmente de acuerdo. Sí, hablando del costumbrismo, después hablamos un poco del costumbrismo. Vos venís de la poesía, Sí. lo cual implica por lo general un tipo de sensibilidad distinta, o un tipo de mirada, o una cierta predisposición a ver la realidad de otra manera. ¿Cómo juega la poesía en esto? Eh, Juega y no, o sea, yo siempre lo vi como algo muy diferente, de hecho, a la narrativa de la poesía. Me parecía algo muy lejano, me parecía algo incluso como del orden de una ciencia distinta, ¿no? Como algo muy difícil de cruzar, no había tenido experiencia con la narrativa hasta ahora. Es un poquito mentira porque sí encontré un relato hurgando, un relato anterior, eh, pero sí se me hacía algo muy difícil. Creo que sí es muy distinta en procesos, en cuanto a procesos, pero cuando terminé la novela intenté ver cómo rastrear algo en común, encontré algunas cositas de temas, algunas imágenes que por ahí vi que se repitieron. Este, pero sí es muy distinta la pulsión, es muy distinta la relación, por lo menos mía, como autora de poesía y de narrativa. Sí. Aunque soy muy nueva, ¿no? Pero No, bueno, está bien. El método se mide por el resultado. El libro no delata que es tu primera novela. Es una narración que pasa con esa cosa, si querés, de realismo mágico en un punto. Yo me puse a pensar, digo, bueno, pero seamos cuadrados. A ver, hagamos el ejercicio de ser básicos, cuadrados, eh, por lo menos para poder ponernos a pensar más fácil y después volamos. Busquémosle un género. Dije realismo mágico en un principio, digamos, lo llevé al terreno si querés, de García Márquez en un punto. Me dio la sensación de una historia que vos decidís ambientar o localizar en un lugar muy tranquilo. Yo me imaginé un pueblo, uh-huh. no sé si me imaginé bien o no, un pueblo norteño particularmente, que no son igual a los pueblos patagónicos. Un pueblo, ponele, de 3.000 habitantes patagónicos no es igual que Purmamarca o que Humahuaca. Es otro clima, es otro ritmo, hay otra cadencia, las cosas ocurren de otro modo, ¿no? Hay una identidad. Yo percibía, cuando vos hablás de los cerros, bueno, podría ser Mendoza, yo me imaginaba los siete colores. Uh-huh. No sé si hice bien o tengo que dejar de tomar eso que estoy tomando para la tos. Eh, Vos dirás. Yo pensé en el momento de escribirlo en una ciudad pequeña. Hago la diferencia porque sí creo que hay una diferencia, por lo menos desde mi perspectiva, con un pueblo, que cuando pienso en un pueblo pienso en algo todavía más interior, ¿no? Eh, sí pienso en una ciudad pequeña y pienso en una geografía que quizás se repita en distintos lados, porque para mí podría ser esta ciudad pequeña donde justamente yo estaba cuando la escribí, que es en Jujuy, o puede ser una ciudad pequeña de Córdoba, o sea, de los lugares que yo conozco, ¿no? Que me pasa de ver lugares así, que son chicos que tienen cierta comunidad rebasada a lo mejor con el tiempo por otra gente que ya no conoce al núcleo, no sé, o de familias que se conocían, o de nombres que se conocían, que la vida es muy, esto, ¿no? Puede ser aburrida,
que se conoce y a la vez no. Entonces por ahí sí pienso en una ciudad más que en un pueblo, pero tienen características muy, Bien. muy parecidas, ¿no? Hilda Bustamante es una mujer que muere y de repente se desmuere y vuelve a retomar su vida con toda naturalidad, pero esa vida con toda naturalidad tiene para mí ciertas trampas de mensaje moral en el fondo también, ¿no? Porque es una suerte de madre adoptiva, pero mediante un método de adopción que es muy común en muchas ciudades, sobre todo en el interior del país, o lo que se llama el interior del país, que es una chica o un chico que es criado por otra persona, pero que no pierde el contacto con la familia biológica, que es simplemente por una cuestión económica o social, ¿no? Mira, yo no lo puedo criar, me lo crías vos, y es una cosa mucho más común de lo que uno se imagina. Bueno, Hilda Bustamante es una de estas mujeres, que además no pudo tener sus hijos propios. Ujú. Eh, Me dio la sensación de que estabas queriendo contar algo más ahí. Eh, a mí me da mucha gracia haber tocado ese tema porque la maternidad no es como un tema realmente que sea un tema que a mí me interese. Entonces, siento que es una de estas cuestiones que me trajo el personaje, ¿no? Y estas como delicias que estoy descubriendo de la narrativa, de que realmente el personaje se te presente de cierta manera y suena todo muy mágico, pero hay una cuestión así innegable para mí que cuando lo estaba escribiendo, que era, esto quiere este personaje y a lo mejor va en contra de cualquier cosa que yo hubiera querido. eh, y ese fue el deseo de ser madre de Hilda, ¿no? Que es algo que se cuenta, que también se cuenta en distintos tiempos. Y sí hay una reacción al principio, ¿no? No es un comienzo como de crianza inmediato, hay una duda, hay una cuestión como de que no sea lo propio, de que no sea lo biológico, ¿no? Hay un inicio de duda, pero luego sí se empieza a tener esa relación con Gabriela, que es su vecina, que es a quien invita a su familia de alguna manera, y quizás, no sé, hasta a pesar suyo, porque es un personaje que tiene esta personalidad alrededor de la cual ronda a los otros, ¿no? Que los otros se sienten muy atraídos como a ese cuidado de Hilda o esa forma de ser de Hilda. Claro, pero Hilda, por un lado, es una mujer en un escenario, si querés, usa la palabra culpa tuya, costumbrista, pero que tiene ciertas particularidades, independientemente de haberse muerto y haberse revivido o desmuerto, no tiene hijos, protagoniza y confiesa una suerte de infidelidad, ¿no? O sea, no es una mujer cualquiera, es casi una mujer, diría, urbana, metropolitana, que vive esto. Entonces, en un momento dado termino de leer el libro y digo, bueno, muy bien, hasta aquí llegó Hilda. ¿Quién es Hilda Bustamante? Yo creo que Hilda sí es una persona que se permitió esas dudas, ¿no? Eh, pero que también era como, también está esta pulsión de querer lo que se supone que tendría que querer, del deseo propio. Hay ciertos pasajes que yo creo que en sus amigas, que se permite vislumbrar como estos otros deseos, aunque sean mínimos, ¿no? Estas especies de fantasías. Y en ese sentido, ellas no se sabe tanto, o sea, no es que sea tan distinta de Hilda, nada más que no hay tanta información sobre ellas como si hay de Hilda. Eh, Me interesaba también como mostrar un poco eso, de, pese a una vida común, parece salirse de lo común porque conocemos como estas vetas, ¿no? O sea, finalmente la muerte y el regreso de Hilda, esta segunda venida de Hilda, funcionan como una metáfora. O yo estoy muy pasado de rosca, claro, estoy muy enroscado, pero digo, terminé de leer el libro y te quedás pensando un poquito qué es lo que me acaba de pasar, qué es lo que acabo de terminar de leer, buscarle un género, una manera de poder explicarlo y quién es esta mujer y decís, bueno, esto es una gran metáfora, es una persona que de alguna manera eh,
realice un viaje, digo yo. Yo pensaba, no sé si lo contrario, pero Me encanta. este, a mí me parecía, a mí me parecía divertido, que fue lo primero que pensé, esto de que vuelva a la vida, pero que vuelva a una vida, o sea, alguien que se le da el regalo, el don, la maravilla de que resucite. Y bueno, esperás que tenga un cambio rotundo, ¿no? Que pase algo totalmente significativo, pero qué tan significativo le puede pasar algo a alguien en esta sociedad, en nuestras sociedades de esta edad, ¿no? Que también está ese tema, porque podría ser, pero estamos muy acostumbrados a decir, bueno, a partir de tal edad, bueno, ¿qué más podés hacer de tu vida? Sí, claro. La vida de ella era una vida bastante normal, eh, bastante aburrida por un lado, como muy pequeña, muy un círculo muy pequeño. Entonces, para mí, cuando pensé que quería escribir y pensé quiero escribir esto, me pareció divertido para mí, que yo era la que se estaba divirtiendo escribiéndolo, Sí, que obvio. tenga estas características. Y en ese sentido, a mí me gustó como mantener también esa normalidad después, o sea, en la medida de lo posible. No es muchísimo el tiempo en el que se desarrolla la novela, quizás breve, pero apuntar a eso de la maravilla, qué pasa cuando esta maravilla cae en algo cotidiano, cuando cae en una persona, en una edad, en un lugar en donde no se espera, y cómo uno procesa eso. O sea, cómo se puede procesar algo magnífico en esos contextos y qué se quiere hacer también a partir de eso, ¿no? Porque Hilda en un momento piensa, bueno, me quedo acá encerrada y conozco todo por los demás. Tampoco era mucho lo que iba a conocer. Sí, claro. Le contamos a la gente de repente para compartir un poco más de esta charla. La segunda venida de Hilda Bustamante es la novela de Salomé Esper con la que estamos compartiendo este ratito acá. Y bueno, Hilda Bustamante es una mujer de 79 años que vive en una ciudad chica, que un día se muere y un par de días después se desmuere, resucita, y vuelve a su casa. Sorprendida ella misma, ¿no? Dice, che, mirá qué tal que me pasó. Este, y todo el mundo hubiera esperado esto que yo decía del viaje. Yo me refería al viaje, si querés, más en el sentido de un recorrido loco, pero pasa esto que nos está contando nada menos que la autora, que es que vuelve y retoma su vida como si nada hubiera sucedido, y los que se sorprenden más en realidad son los que están alrededor. Bueno, de eso va la historia, no te voy a contar el final porque, no tiene, porque eso no se hace. Otra cosa que me llamó la atención es la centralidad que tiene en la historia la iglesia. Ajá. ¿Por qué la iglesia y no alguna otra instancia? Bueno, por lo conocido, creo, la asocié mucho a una señora de una edad mayor a una iglesia, justamente por lo que yo conozco por mi historia familiar, ¿no? Mi abuelita era de una de estas personas de los grupos religiosos, entonces como que me pareció muy natural que hiciera eso. También hay algo como muy loco al inicio, empiezo yo a escribir con el sonido de campanas de la iglesia que estaba muy cerca de mi casa. Entonces como que este gesto del sonido me quedó en una parte y de ahí como que me quedó ese como sonido de fondo y dije, bueno, esta persona tiene este grupo de pertenencia y cuando sale, bueno, antes de llegar a su casa, de hecho va corriendo a la iglesia para tener alguna referencia porque es su marco de referencia, ¿no? Es su lugar en el mundo, su casa, su familia y este grupo de la iglesia donde están sus amigas. Te voy a leer Eh, un pedacito de tu novela, muy chiquito, particularmente te digo dónde, de la página 30, que dice así, mira, dice, andaba en bici, esa era otra cosa que les molestaba, como un hombre de su edad en bici, a esa edad ya debería tener un auto lleno de hijos, no una bici. Una bici es para un hombre solo que no tiene a quién llevar y que come solo lo que le alcanza a cargar en una bolsa colgada del manubrio. Una lata de atún, una lata de cerveza, pan. Eh, Así lo pintás al marido. Este que acaba de ser descrito es el marido de Hilda. Eh, es medio un pobre hombre, ¿no? es un poco.
Álvaro a mí se me hace una persona como muy dulce, hasta irreal por momentos. Una persona muy callada, muy dulce y sí, muy terrenal, ¿no? Es alguien que quizás si Hilda duda o siente más cosas, como que lo central también para Álvaro es Hilda y es esa relación y sabe muy claramente lo que quiere y es una persona que obedece a eso, ¿no? No hay como grandes misterios alrededor de él. Ok, vamos ahora, si me lo permitís, por un ratito, aunque sean los minutos que nos quedan, al interior de la cabeza de Salomé Esper. Este, mm, vos, bueno, sos editora, estudiaste comunicación social, tenés una formación académica muy sólida y estás también en el tema del diseño editorial y de repente te pones a escribir una novela, ¿no? Mm. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Cuentos, espero, que era lo que quería hacer cuando me puse a escribir esta novela. Eh, no, para mí siempre como tuvo mucha centralidad la escritura. Lo que más me interesa es la escritura. Fue, bueno, la poesía mucho tiempo y ahora que para mí estoy descubriendo un mundo, la verdad. Eh, Escribí esta novela pensando que iba a ser un cuento y siguió y me fui con ese impulso y me divertí mucho haciéndolo. Este, y ahora, bueno, apenas terminé de escribirla y la revisé y la mandé a la editorial y tuve esa magnífica bienvenida de sigilo y me pregunté, bueno, ahora ya no voy a poder escribir nunca nada más, porque siempre es el pensamiento trágico después de cada libro. Y bueno, intenté ponerme a escribir y estoy tratando, me interesa el cuento, pero me interesan básicamente como todas las formas de la escritura y mucho los procesos. Y me gustan mucho las cosas nuevas, entonces lo que salga por ahí. ¿Estás en Jujuy actualmente? Ahora no, ahora estoy en Córdoba. Bien. ¿Escribir desde un lugar que no sea Buenos Aires es más difícil? No sé cómo es escribir en Buenos Aires, nunca lo supe, así que eh, no lo creo. Tampoco es o sea, esta circulación que está teniendo el libro para mí es totalmente nueva también, ¿no? Aparte, viniendo de la poesía, escribir poesía y de repente tener lectores es algo Claro, claro, es sorprendente. poético. Sí. Eh, para mí igual nosotros, me parece que como país se escribe tanto, se produce tanto, eh, que me parece como algo muy natural, que no creo que esté bien pensarlo así, ¿no? Porque siempre es parte de una tradición. Cuando yo empecé a escribir, como que rápidamente en los blogs, en ese ambiente, encontré como lectores interlocutores y ahí nomás se contactaron conmigo gente de la editorial de Jujuy para hacer libros de poesía. Entonces, nunca me pareció algo realmente difícil el tema de la escritura. O sea, sí sostenerlo en el tiempo, ¿no? Sí hacerse cargo quizás de que ese es el deseo. Ese me parece lo más difícil, uno mismo, no tanto el lugar. Y ya, no sé cómo se mueven tampoco los círculos de escritores, también no me siento como parte de ninguno puntualmente, entonces no tengo la experiencia como para compararla, pero para mí lo más difícil de escribir es vencer esa quietud propia, ¿no? ¿Para qué? Seguro, seguro, encontrar el tema, qué voy a escribir, para quién. Te hago una última pregunta hablando de eso, y es, ¿te imaginas un lector ideal con el momento de, por ejemplo, de haber terminado el libro y decir, este libro lo tiene que leer una persona o está particularmente destinado a una persona de tales características? ¿Te pasa eso o no? No, no me pasó, de hecho fue lo que me sorprendió. Para mí lo mejor de todo esto fue escribir sin pensar en que alguien lo iba a leer, porque fue liberador. Claro. Y, y cuando lo terminé, lo circulé como en gente muy cercana y a mí me sorprendió mucho, lo leyó en su momento una amiga que no le gusta leer y lo terminó leyendo y le gustó y para mí fue como genial y fantástico que me decía, no me pasan cosas, la voy a quemar, pero me decía, me pasan cosas que me imagino igual y digo, bueno, eso te pasa cuando lees en general. y,
y lo leyó gente que no, sí, esto, que no le suele gustar la lectura o los libros, y le gustó. Entonces, para mí eso fue fantástico, como ese encuentro con gente que a lo mejor no lo tendría en su radar. Qué bueno, ¿no? Y creo que sí está teniendo como, por lo menos de lo que me enteré, como esta amplitud o variedad de lectores, ¿no? Que ahora sí eso ya me pone nerviosa, pero, pero ya está hecho, ya no Claro. lo puedo deshacer, como si me gustó mucho la palabra, como Hilda pudo desmorir, yo ya no puedo desescribir eso, ya quedó ahí. Totalmente. Bueno, Salomé, espero que cuando seas más famosa te acuerdes de nosotros, que recuerdes el día en el que hablamos de tu primera novela, que lo recuerdes Sí, con cariño, desde luego, ¿no? Y que podamos seguir acompañándote a lo largo de este camino que promete muchas cosas. Es muy interesante lo que escribís. veremos, veremos. No, bueno, muchas gracias en primer lugar por la lectura y después por este espacio, esta entrevista. Espero no haber estado muy trabada en mis respuestas, porque sí que... No, no, para nada, para nada, para nada. Créeme que para nada. Te mando un cariño muy, muy grande y gracias. Un abrazo. Muchas gracias.